Y después de escuchar al doctor René Favaloro, vamos a ir justamente martes hoy a hablar con alguien que también ha dedicado su vida a lo que es el cuidado de la salud del prójimo. Claro, yo sé que los médicos en general, como en muchas disciplinas, necesitan las estadísticas, que son las que te llevan a poder analizar los fenómenos, ¿no? Y ahí están las excepciones. Lo digo porque, claro, uno se entera del fallecimiento de una manera sorpresiva de una deportista de alta competencia que tiene que haber estado chequeada, que tenía, bueno, un espíritu de vida increíble y a los 47 años de un momento a otro tiene un ACV y se va. Vamos a ver qué nos puede contar porque además los accidentes cerebrovasculares tienen mucho que ver justamente con, bueno, el funcionamiento y afectan, entiendo, nuestro cerebro y ahí viene la muerte cerebral y todas las dificultades. Hay distintos niveles, como usted conoce, gente que se recupera con más tiempo, con menos tiempo. Doctor Firstenfeld, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? A ver, una primera reflexión. Ponerme primero a Favaloro, un poco me ensombrece, me achica, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo, Favaloro, en no menos de 5 a 6 oportunidades vino a dar charlas en nuestro hospital, Wow. a partir de su genialidad que fue el famoso bypass coronario, digamos, una creación de este hombre. Y después una reflexión, después quiero volver a Favaloro con el tema estrés, como un ejemplo de estrés positivo. Y respecto de la boxeadora, que todos lamentamos, No, antes de ir, no nos deje con simplemente el título, cómo no escuchar esa experiencia de haberlo conocido personalmente y como colega a Favaloro. Y usted dijo, sí, a ver, el bypass coronario, que hay algunos que han hecho de algunas proyecciones de la cantidad de vidas que este avance científico ha logrado. Es algo que a veces ni no, siquiera se fue pondera. una genialidad absoluta, Ujú. y aparte lo contaba con una simpleza, era así como hablaba, él vivía, ¿no es cierto? Era muy simple, y él tuvo ofertas para quedarse en los Estados Unidos y ser realmente un rockstar o un movie star, una estrella de cine o de Sí. rock. Pero volvió a la Argentina y lamentablemente él vuelve a la Argentina, tiene una capacidad para crear centros, para crear actividad, pero la Argentina le pagó muy mal y finalmente una situación económica que no tiene que ver con su actividad, pero sí, a ver, la economía mueve todo. Si uno tiene presupuesto, puede hacer determinadas cosas y si no tiene presupuesto, esas cosas no se hacen o no se hacen bien. Y si no hay una devolución al trabajo, eso termina por estresar, por destruir al personaje y finalmente él toma la terrible decisión de suicidarse. O sea, Ahora, doctor, yo quiero, porque me he dedicado muchas veces a pensar sobre Favaloro, a quien no conocí personalmente, pero como todos de alguna manera lo hemos conocido, un hombre que, como usted dijo, podría haber vivido en la comodidad más absoluta y con todos los aplausos y las luces, decidió volver acá, no a ser un médico rural, pero casi para atender a todo el mundo en el centro Favaloro sin distinción y ayudar y ayudar y ayudar, y que, como usted muy bien dijo, le pagaron tan mal porque el sistema lo dejó absolutamente fuera de posibilidades. Nosotros que hemos seguido escuchamos esas entrevistas donde él contaba la situación a través del PAM y de lo que pasaba y cuando no le pagaban y todo lo que, digamos, los recursos que no eran para él, eran para su trabajo en la fundación. Y cuando decide incluso quitarse de la vida, y lo hace incluso con la potencia de dejar esa carta que yo creo que debería estar en cada lugar todos los días para ser leída, y se pega un tiro en el corazón, ni más ni menos. Digo,
un hombre que Más simbólico que eso. no hay, digo, no hay. Y con todo eso, nosotros que vivimos corriendo en esta Argentina, bueno, Favaloro, digo, uno más. Digo, ¿hasta dónde nuestra incapacidad de que algo nos haga reflexionar a fondo? Si hay un mensaje y un personaje en esta Argentina moderna que ha marcado y debería marcar a fuego en nuestro pensamiento, nuestra manera de abordar ciertos temas, es René Favaloro. Y con todo eso, bueno, nos vamos siempre en lo pequeño, en cosas que no hacen a un cambio real. Miguel, le quiero hacer un comentario. Él luchaba para su fundación y también es honorable, luchaba para también tener sus honorarios, o sea que eso no es una vergüenza. Uh-huh. Uno lucha para estar bien y tener la posibilidad de tener el dinero suficiente para no vivir en zozobra. O sea que todo esto... Sí, pero no buscaba lujo, no es que él estaba No, no, pidiendo no, no, porque no. le gustaba ser un... Él No, y enamorado de su trabajo, enamorado de su trabajo. ponía todo Ahora, en su trabajo. bueno, pero es muy fácil explicar esto, así, por el tipo de personalidad. Así como Favaloro se movió por el estrés positivo, de ser un médico rural y dice, no, esto no, yo quiero avanzar y voy a estudiar más y criticaba de repente a quien no hacía las cosas como él y se va a Estados Unidos y es campeón del mundo en Estados Unidos y después vuelve a la Argentina. También están las otras personalidades que también tienen estrés, porque un malandra, un individuo que no hace las cosas bien, también pasa por estrés, Uh-huh. porque para que no lo pesquen, para que no lo agarren, armar toda una teoría o toda una estrategia para quedarse con los dineros que no le corresponden también produce estrés, pero es un estrés negativo. O sea, utiliza esa inteligencia y esa capacidad para destruir, no para, o sea, para supuestamente construir su futuro, pero eso destruye enorme cantidad de vidas. Yo creo que no darle dinero a una estructura de salud es el equivalente a fusilar a muchos individuos contra el paredón. Uh-huh. O sea, dejar a un hospital sin insulinas, sin antibióticos, sin prótesis, sin los elementos fundamentales y pagándole mal a los médicos, eso, el resultado de eso, la resultante de eso es pacientes mal atendidos, pacientes que no la pasan bien y que terminan enfermándose más o falleciendo. Una sociedad Cuando, que no cuida a sus individuos es una sociedad que tiene una decadencia absoluta. Y claro, cuando se trata de aquellos que están afectados en la salud o aquellos que están en una etapa de su vida donde han perdido la vitalidad por razones del paso del tiempo o por miles de motivos, una sociedad insensible hacia el prójimo de verdad no es un lugar que pueda ser pensado como una sociedad humana desde los valores humanos. ¿Qué quería decirnos de la locomotora? Porque yo me quedé con esto también muy impactado, ¿no? Una mujer que tenía y irradiaba vida, todo el tiempo quería llevar vida y lo decía con una contundencia tan simple y tan potente a la vez como sus golpes. a ver, mi mamá me decía, no comas de más porque te vas a sentir mal. O sea, los excesos no son buenos. Entonces, hacer actividad deportiva, recreativa, es absolutamente algo indicado. Es como una inyección. Yo te indico a vos que hagas caminatas, que corras, que juegues al tenis y que hagas sombra de boxeo. O sea, el ejercicio del boxeo es fantástico, es el más completo. Pero recibir golpes no es bueno. O sea, entonces, y un deportista profesional, creo que íbamos a hablar un poquito de estrés, pero acá me parece que cuaja, que pega. Uh-huh. Este personaje, obviamente, de un origen muy pobretón, muy bajo, bueno, ve una luz honorable y decente y se transforma en una deportista de élite. Uh-huh. Pero lamentablemente los deportistas de élite se sobrepasan en su esfuerzo y entonces se avejentan mucho más rápido. O sea, así como el deporte recreativo permite prolongar la vida arterial y por lo tanto la vida en sí mismo, Uh-huh. un deporte en exceso y donde está en juego realmente la vida y es profesional y las presiones y el estrés continuo, eso hace que las arterias se vayan llenando de placas de arteriomas. Y doy un ejemplo, eso está demostrado
creo que alguna vez lo comenté, pero durante la guerra de Vietnam, soldados jovencitos entre 18 20, 21 años, que habían estado entre 7 y 8 meses en las selvas de Vietnam y fallecieron, se les hacen las autopsias y las arterias de estos muchachos de menos de 20 años de edad eran como las arterias mal de un individuo de 75, 80 años. O sea, tenían placas de ateromas, placas de colesterol enormes. O sea, que el estrés de haber estado en esas selvas terribles, en esa guerra, en un estado absolutamente calamitoso, de terror, de temor, hizo que envejecieran. O sea que ahí se demuestra cómo el estrés es aterogénico. Aterogénico significa produce placas de ateroma que son las que van tapando a las arterias. Entonces, en este caso, el deporte, uno como médico no se sorprende que semejante profesional del deporte haya tenido este desenlace. Todo en exceso, como usted dice. Algún desborde que pueda haber hecho, alguna sustancia que pueda haber tomado de más, porque esa musculatura que esta mujer tenía no era algo normal. O sea, entonces, evidentemente, todo eso, y de repente también hay una actividad profesional, porque hay profesionales que recomiendan para mejorar el performance deportivo tomar determinadas sustancias, pero esas sustancias finalmente terminan yendo en contra del individuo. Entonces, yo creo que la gran conclusión es, pobre mujer, uno se entristece porque siempre la vio en la gloria y triunfante, pero médicamente uno no se sorprende. Entonces, que no sea una conclusión, bueno, acá no hay que hacer boxeo, no hay que hacer deporte, no, todo lo contrario, hay que hacerlo, pero el deportista profesional tiene una vida muy corta como deportista y son pocos los que quedan realmente bien. Y amerita cuidados especiales, hay que decirlo. Usted lo está planteando también, la alta exigencia requiere, por eso están los deportólogos, ¿no? Que haya un monitoreo distinto, mucho más exigente, y como usted ha dicho, hemos visto muchos casos de deportistas de alto rendimiento que tienen luego consecuencias incluso mortales. Así que es verdad lo que está planteando, doctor. A ver, en la mayoría de los casos el deportista elige su futuro, o sea que no se puede echar la culpa. Pero una vez que entró en la máquina de producir, el deportista tiene que producir triunfos, tiene que producir éxitos. Y en todo caso el deportólogo, el médico deportólogo, lo ayuda a que en ese momento su funcionamiento, su rendimiento sea superior. Pero a la larga esto no es bueno, es antinatural. La rotura de los ligamentos cruzados, que es tan frecuente en los jugadores de fútbol, es porque tienen una sobrecarga muscular, desarrollan unos cuádriceps tan enormes que la articulación de esa rodilla no tolera la fuerza que generan esos músculos. Y por eso se rompen. En un minuto, porque es lo que tenemos, doctor. Sí. Un accidente cerebrovascular, sabemos algo, es que la sangre no irriga como corresponde, ¿es así? Primero, no es accidente, es el cúmulo de elementos, estrés, comer mal, fumar, tomar alcohol, o sea, toda una serie de hábitos. Entonces las arterias se van alterando. Un ACV, pero es un término que uno lo utiliza corrientemente, pero no es accidental, no es que se le cayó un piano cuando iba caminando por la calle. Entonces una arteria se puede tapar o se puede romper. Entonces, en el 85% de los casos la arteria se tapa, en el 15% restante la arteria se rompe. Entonces, cuando se tapa, la zona distal, o sea, la zona que tiene que irrigar, se infarta porque no le llega sangre, no le llega el oxígeno y la glucosa, que es lo que alimenta en este caso la neurona. Y si la arteria se rompe, hay una hemorragia. Pero los factores desencadenantes son similares. Y en este caso, evidentemente, esta mujer sometida a una vida supuestamente sana o súper sana, eso de súper es un exceso, como decía mi mamá, no comas de más porque después te va a doler la panza. Ese exceso hace que seguramente sus arterias estaban envejecidas. Clarísimo. Porque hay una edad arterial y hay una edad cronológica. Y muchas veces no coinciden. La edad arterial puede ser de 55 años, 50 años, y la edad cronológica de 70. El mensaje de hoy para todos. El mensaje de hoy para todos. Nada en exceso. En lo posible, nada en exceso. Eso ayuda a que tengamos una vida más armónica y que también la salud responda a ese equilibrio.
Querido doctor, después de recordar hoy al doctor Favaloro a 25 años, ni más ni menos de su partida, agradecerle también a usted porque está ahí, siempre dispuesto a colaborar con todos aquellos que necesiten de su conocimiento y de su especialización como neurólogo. Le mando un gran abrazo y mejores noticias. Otro abrazo, pero recuerdo, el deporte es bueno, el exceso puede desviar la cosa, pero no estoy recomendando no hacer deporte, sino todo lo contrario. Fuerte abrazo. El doctor Fürstenfeld pasando hoy por Pensando en las Noticias.